el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Sí, presidente, se da cuenta de un correo electrónico de la abogada del Departamento de Asesoría y Estudios de la División Jurídica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señora Paula Recabarren, por el cual excusa la asistencia de la subsecretaria de subrogante de Justicia, señora Mónica Naranjo, a la sesión de hoy por problemas de agenda. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Yo también doy cuenta de la deferencia que tuvo la señora Naranjo en comunicarnos la imposibilidad de que pudiera comparecer la subsecretaria subrogante. Me explicó que hay una serie de proyectos actualmente en tramitación y requerían su presencia. Así que, dicho eso, se ofrece palabra sobre la cuenta. Ya. No habiendo solicitud de palabra sobre la cuenta, en puntos varios se ofrece la palabra. No habiendo puntos varios, corresponde iniciar la cuenta del día para continuar con la discusión general del proyecto de ley originado en mensaje del presidente de la República que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece términos especiales. Perdón, ese es el punto 2 de la tabla, en el cual tenemos a dos profesores que nos van a acompañar y exponer. El primer punto de la tabla es continuar con la discusión y votación del proyecto de ley originado en moción de los diputados Fuenzalía y Díaz y de las diputadas Núñez, Orsini, Yomans y de la ex diputada Marcela Sabat, que modifica diversos cuerpos legales para mejorar las garantías procesales, proteger los derechos de las víctimas de los delitos sexuales y evitar su revictimización. Boletín número 3688-25, que tiene urgencia calificada como simple. En la sesión anterior llegamos hasta la indicación número... la página 16. Sí, en la página 16 se aprobó la indicación número 8 y también la indicación número 10. Exacto. Quedó pendiente la indicación número 9 y también en la última sesión conversamos respecto de la admisibilidad y de promover la inadmisibilidad, perdón, de las indicaciones número 10, 11, 12 y 13, porque la 10 está aprobada y existe aquí una propuesta del diputado Díaz respecto de la indicación número 9 que quedó pendiente en orden a poder ubicarla en algún cuerpo legal. Diputado Díaz. Gracias. En este momento la estoy enviando al chat de la comisión y lo que propongo es incorporarla como artículo 14 nuevo de la ley 18.575 orgánica constitucional de base general de la Administración del Estado, que era lo que nos faltaba, porque efectivamente estaba suelta. Entonces ahí se propone una ubicación en un texto normativo determinado, que es la ley de base, y me pareció que fue pertinente la propuesta del diputado Fuenzalía. Esta indicación número 9, propuesta por los diputados Díaz y las diputadas Yomans y Maite, quiero recordar, proponía agregar un nuevo artículo 6, que fue discutido en la sesión anterior y que señala que los órganos del Estado deben adoptar dentro del ámbito de sus respectivas competencias medidas dirigidas a incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos de manera transversal en su quehacer, prevenir la violencia de género y brindar protección, atención integral y separación y reparación a las víctimas. Los órganos del Estado definirán e implementarán las medidas necesarias para asegurar que ninguna autoridad, funcionario público o agente del Estado incurra en alguna acción o omisión constitutiva de discriminación o violencia de género. Además, los órganos del Estado definirán e implementarán programas de formación y capacitación permanente a sus autoridades en materia de derechos humanos, discriminación y violencia de género. En especial, los órganos del Estado que intervengan en la prevención, investigación y sanción de los hechos constitutivos de violencia de género y en la protección, atención y reparación de las víctimas, deberán definir y aplicar requisitos de conocimiento y capacitación específicos en la materia, a objeto de garantizar que toda atención a las víctimas sea brindada por personal especializado. Respecto a esta indicación número 9, nosotros la debatimos y la discutimos. Sin embargo, antes de proceder a su votación, con la nueva ubicación planteada por el diputado Díaz, ofrezco la palabra. Diputado Díaz, si usted quiere reafirmar su indicación. Sí, presidente, de hecho se la voy a mandar firmada para que no haya... Sí, yo efectivamente compartí la afirmación que hizo el diputado Fuenzalía, de que tratándose de un mandato general, era importante que estuviera presente en algún texto, toda vez que esta ley tiene básicamente el carácter de este proyecto de ley, básicamente el carácter de ley miscelánea.
Y como efectivamente aquí se establece un mandato general que tiene que ver con incorporar en las actuaciones del órgano de administración del Estado prácticas y conductas que erradiquen la violencia de género y en particular la violencia sexual, y que las conductas de ellos no incurran en revictimización, a mí me pareció que era pertinente ubicarla a la Ley General de Base de Administración del Estado como se creó el diputado Fuenzalía. Y revisando la ley, me parece que el artículo más pertinente es el 14, que es el último artículo de las normas generales, porque esta es una norma general. Y me parece por lo más que esta es una norma bien esencial, porque una de las cuestiones que además conversamos incluso con la familia de Antonio Navarro tiene que ver precisamente con la falta de cultura en el conjunto de la administración del Estado y el conjunto del Estado respecto a cómo encarar los asuntos relativos a violencia y violencia de género. De hecho, no nos olvidemos que lo que permitió revertir la prisión preventiva del caso Antonio Navarro fue el enfoque de género que le dio el juez que revisó la decisión de permitirle la libertad, no me acuerdo exactamente cuál es la expresión. Arresto domiciliario. Arresto domiciliario, exactamente. Y que posteriormente hubo otra sentencia, un ministro de Corte, a propósito de otro caso en el que, por ejemplo, incorporó el enfoque de género en su sentencia, particularmente haciendo referencia al convenio de la CEDAW y al pacto de Tupará. Entonces creo que hay una cultura incipiente, muy básica, que el Estado tiene que reforzar para efectivamente poder enfrentar estos casos con perspectiva de género. En consecuencia, la incorporación de este mandato de esta instrucción o mandato general nos parece esencial para los fines del proyecto, porque tiene que ver con la actuación del Estado frente a personas que han sido objeto de violencia sexual. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Se ofrece la palabra respecto a la indicación número 9. No habiendo más palabras solicitadas, en votación, señor secretario. En votación, presidente, la indicación número 9 de los diputados Díaz, Maitorsini y Gael Yomans, que incorpora un nuevo artículo 14 a la ley de base del Estado 18.575. El diputado ya me mandó la indicación. Diputado Alessandri. Diputado Alessandri. Diputado Calisto. Me abstengo, secretario. Abstención. Diputado Díaz. A favor. Diputado Fuenzalía. En contra. Diputado Leiva. A favor. Diputado Out. Presidente, yo me voy a abstener no por no compartir el espíritu de la indicación, sino por considerarla inadmisible, porque le está planteando exigencias de programas al Estado y obviamente eso implica costos. Diputado Moreira. En contra. Diputada Orsini. A favor. Diputado Pardo. Diputado Pardo. Diputada Parra. Señor secretario, estoy pareada. El diputado Torrealba me pidió pereo. No nos ha llegado, pero no le voy a tomar la votación. Se tiene presente. Diputado Urrutia. ¿Ah? En contra, secretario. No lo escuché. Diputada Santibáñez. ¿Escuchó? ¿Ah? A favor. Diputado Torrealba está pareado. ¿Han votado todas y todos los señores diputados? Resultado de la votación. 4 a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Suman 9. Rechazada la indicación por no alcanzar el quórum de aprobación, presidente. Rechaza. Respecto a la indicación número 11, 12, 13 y 14, que fueron discutidas en la sesión anterior,
conforme dispone el artículo 65 de la Constitución Política de la República, este presidente viene en declararlas inadmisibles por establecer funciones y atribuciones a órganos del Estado, que es una facultad privativa del presidente de la República. Y porque a mi entender también, alguna de ellas se aleja la idea matriz del proyecto. ¿Ok? Ok. ¿Hay alguna Sí. objeción? Diputado Díaz. Sí, presidente, yo creo que hay un error de comprensión, porque no digo suyo, sino de comprensión respecto de la idea central del proyecto, que no es solamente una materia específica, sino que tiene que ver con un conjunto de adecuaciones a las prácticas del Estado en materia de violencia de género y particularmente de violencia sexual. Y eso significa no solamente modificar normas penales, como lo hemos hecho, y normas procedimentales, como lo hemos hecho, normas procesales, sino también perfeccionar y más bien enmendar prácticas del Estado que contribuyen a la victimización o a la revictimización de quienes son objeto de violencia sexual. Entonces, la no inclusión de este tipo de normas genera, a mi juicio, un daño severo al objetivo del proyecto y en ningún caso, y precisamente por lo mismo, tiene plena concordancia con la idea matriz del proyecto. Tampoco me parece que respecto a estos artículos pueda aplicar, no de todos al menos, la idea de que se están estableciendo funciones a los organismos del Estado. Hay abundante literatura y jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que es perfectamente razonable que se establezcan principios generales de la actuación de los organismos del Estado por parte del Congreso. Yo escuché al diputado Audi, el diputado hablaba del programa, eso no está en el artículo que él votó, por lo demás creo que él confundió su votación. Eso está en los que estamos votando ahora. Y probablemente uno podría decir respecto de ese, bueno, sí cabe una duda. Y por eso creo que es bueno a veces leer las cosas antes de votarlas, porque, insisto, no estamos votando lo que el diputado cree que votamos. Sería bueno que lo revisara por si, por último, para la historia fidedigna de la ley, quiere dejar enmendado su voto. Pero yo le quisiera pedir a usted, presidente, que tiene la facultad que haga admisible, que diga cuál de aquellos establece funciones y organismos, o sea, funciones específicas para el Estado, y cuál de aquellos establece, o sea, se aleja de las ideas matrices del proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Yo creo que nosotros analizamos y yo creo que huelga reiterar lo que se planteó en la sesión anterior respecto de imponer de la implementación de medidas necesarias, programas en cada uno de estos, y además, como le planteaba, a mi juicio, a juicio de este presidente, se aparten de la idea matriz del proyecto. Pero como usted no está de acuerdo con esta posición, vamos a someter a votación la admisibilidad. Exacto. Señor secretario. Entonces, para que haya claridad respecto a los señoras y señores diputados, vamos a votar la admisibilidad en lo que reclama el diputado Díaz. Es decir, los que votan a favor están por la admisibilidad y los que votan en contra están por la inadmisibilidad. ¿Estamos claros? Gracias, señor secretario. Ya. En votación la admisibilidad del proyecto. Diputado Alessandri. Diputado Calisto. En contra. En contra. Diputado Díaz. A favor de la admisibilidad. Diputado Fuenzalía. Yo estoy de acuerdo también con los principios y lo que se pretende en estas indicaciones, pero creo que no está dentro de las ideas matrices del proyecto y creo que sería irresponsable aprobar estas normas sin incluir a los organismos que tienen relación a estos principios y a estas acciones que se le pide al Estado. O sea, no se me ocurre que podamos votar temas relativos a los servicios de salud sin escuchar al Ministerio de Salud y a los servicios de salud, saber qué tienen, qué falta, cómo se implementa, porque finalmente si no letra muerta la ley, y a mí me interesa que las leyes que nosotros aprobemos se ejecuten. Por eso yo voto por la inadmisibilidad en contra. En contra, el diputado Fuenzalía en contra. Diputado Leiva lo voy a dejar al final como corresponde en realidad. Diputado Out. Yo por la misma razón que me imputan no haber leído el 9. No se escucha.
Digo que por la misma razón ¿Ya? por la que voté el 9, abstención, debiendo haber sido declarado inadmisible, porque señalaba expresamente que los órganos del Estado definirán e implementarán programas de formación y capacitación permanente. Esa sola expresión es inadmisible. Y como es inadmisible en el 9, le parezca o no le parezca al diputado patrocinante, por la misma razón son inadmisibles el 10 en adelante. Y su voto Por lo es tanto, voto en contra de la admisibilidad. en contra, ya. Vota en contra. Diputado Moreira, Contra. diputada Orsini, A favor de la admisibilidad. a favor de la admisibilidad. Diputado Pardo, En contra, presidente. diputado Pardo, Secretario, perdón. diputada Parra, no está pareada. Diputado Urrutia, En contra de la admisibilidad, secretario. ya. Diputada Santibáñez, A favor. Torrealba, el diputado Torrealba está pareado. Diputado Leiva, señor presidente, Oiga, señalar, presidente, que compartiendo la intención y cada una de las normas, que nadie podía estar en contra, yo estoy de acuerdo, pero como miembro de esta comisión, yo no puedo asumir su admisibilidad por las razones que señalé, vale decir, establece funciones y atribuciones a órganos del Estado, para lo cual nosotros no tenemos competencia, y también a mi juicio se aleja de la idea matrices del proyecto, así que voto en contra. en contra. Han votado todas y todos los señores diputados. Resultado de la votación. 3 a favor de la admisibilidad, 7 en contra y 0 abstenciones. Se declaran inadmisibles las indicaciones 11, 12, 13 y 14, señor presidente. Ya no hay más artículos ni indicaciones por votar, que estaría despachado el proyecto y corresponde designar diputado informante. Y por nuestro, si usted me lo permite, Sí. por nuestro listado le correspondería a la diputada Orsini, ¿Ok? porque el último fue el diputado Moreira. ¿Ok? Entonces se da por despachado el proyecto a sala, se propone a la diputada Maite Orsini por unanimidad, propongo la unanimidad, para que la diputada informante sea Maite Orsini, también se aprueba. Y además le quiero recabar la unanimidad de los miembros de la comisión para oficiar y solicitar al señor presidente de la corporación que permita de manera excepcional el ingreso a las graderías de la sala el día en que se vote este proyecto de ley en la sala, al papá de Antonia y a un acompañante. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Muchas gracias. Continuamos con el punto 2 de la tabla, que tiene por objeto... ¿Puedo hacer pasar a los invitados, presidente? Sí, por favor. Seguir la discusión general del proyecto de ley, originado un mensaje que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, el boletín número 13.982-25, que está calificado con urgencia de suma. Para tales efectos se ha invitado al profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Valparaíso, don Raúl Núñez, y al abogado experto en Derecho Penal, señor Enrique Aldunate. Yo quiero agradecer de sobremanera a los profesores, a los expositores y a los representantes también del Ministerio Público, de la Defensoría Penal Pública, el habernos esperado mientras terminábamos de tramitar el primer punto de la tabla. Es por ello que vamos a otorgar la palabra para que nos ilustre sobre este proyecto al profesor Raúl Núñez. Profesor Núñez, usted tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a comenzar ahora entonces la exposición. Antes que nada, quisiera agradecer justamente a la comisión la posibilidad de poder exponer y de poder dar mis apreciaciones sobre este proyecto. Lo primero que quisiera decir es algo que parece obvio, pero que es muy importante, es la visión que nosotros tenemos del proceso penal para poder entender en qué se inserta este proyecto o cómo se inserta en la estructura del proceso penal. Lo primero que tener en consideración que el proceso penal, a diferencia de lo que opinan la mayor parte de la doctrina, por ejemplo, germana, yo creo que la solución más bien viene por el lado angloamericano. ¿Qué es el proceso penal? En realidad el proceso penal no es solo la forma de la aplicación, digamos, o simplemente una extensión del derecho penal,
sino que en realidad son los límites que se le imponen al Estado para la aplicación de la ley penal, o sea, los límites al Estado para la aplicación del jus puniendi. En ese sentido, es muy importante, por tanto, la idea de los derechos fundamentales y la limitación de los mismos, aun cuando, como vamos a ver más adelante, los derechos fundamentales en sí mismos no son absolutos, sino que pueden ser limitados a través justamente del ejercicio del principio de proporcionalidad en sentido amplio, ya sea que lo haga el legislador de forma previa o lo puede hacer incluso el juez autorizado por la ley en los casos concretos. Ahora, eso quiere decir finalmente que para que nosotros podamos ver en la sentencia penal una dimensión de legitimidad o legitimación, lo que nosotros necesitamos justamente es que al Estado, en su función de Estado persecutor, Estado adjudicador y Estado defensor, justamente, se le impongan duras condiciones para adjudicar, para que nosotros podamos ver en la sentencia penal esa mención de legitimidad y no pura facticidad, a lo que hacía mención, por ejemplo, en este caso, el profesor, o mejor dicho, filósofo alemán Jürgen Habermas. Y en ese sentido, obviamente, la idea de que siempre la Constitución es una forma como se limitan los derechos del Estado y, por tanto, yo podría enfrentar justamente, en este caso, al policía o al Estado simplemente por la Constitución para evitar, por ejemplo, que ingrese a mi casa sin orden judicial previa. Eso hace justamente o genera lo que nosotros llamamos esa dimensión de legitimación o legitimidad que tiene la adjudicación penal. Ahora, en todo caso, eso no quita, o eso no es un ápice, para entender de que el derecho procesal penal se encuentra en crisis. Basta simplemente leer los libros, digamos, los últimos, digamos, escritos que se han hecho, y no solamente recientes, en los últimos 15 años, que hablan que el proceso penal se encuentra en una crisis porque se enfrenta a las nuevas formas de aparición de la criminalidad con unos principios, unas instituciones que fueron creadas a finales del siglo XIX. Y efectivamente, en esto está metido o está inserto el tema de la nueva criminalidad, y obviamente está el centro de este proyecto, el crimen organizado, justamente como una forma de hacerle frente. Yo creo que, de la perspectiva anteriormente señalada, yo creo que el proyecto hay que, digamos, darle un espaldarazo en el sentido que sí que persigue o tiene o va por esa finalidad o ese camino correcto, que es reformar para hacer más eficiente el proceso penal y efectivo el proceso penal justamente en la persecución de los ilícitos. Pero obviamente que no basta con este solo proyecto, o mejor dicho, no basta con las solas modificaciones, y me voy a explicar. Los problemas que tiene nuestro sistema procesal penal para determinación de la responsabilidad criminal de las personas es mucho más complejo que la sola modificación de los artículos y la introducción de estas técnicas especiales de investigación al Código Procesal Penal y ampliar su ámbito de aplicación. Y esto es porque obviamente tenemos el problema que tiene que ver con las policías, que es un problema mucho más amplio, que necesariamente tiene que tener o atenderse a una reforma. ¿Por qué no también decirlo algunos problemas que puede tener el Ministerio Público en la investigación, que también obviamente merecen una reforma y una mirada global justamente también al Ministerio Público? Y obviamente también se encuentran las modificaciones de los procesos penales y específicamente entregar nuevas formas para la lucha con la criminalidad o nuevas formas de investigación. Todo eso en su conjunto nos permitirá ser eficiente. Hay que tener en consideración que el sistema procesal penal chileno, en términos generales, es bastante poco eficiente para perseguir la delincuencia organizada o el crimen o la delincuencia económica. En términos generales, nuestro sistema procesal penal solo sirve para perseguir justamente a los delitos de las clases bajas, o si ustedes quieren, los delitos de fácil, hurtos, robos, homicidios. Pero para perseguir lo realmente grave, para perseguir aquellas cosas efectivamente que forman parte del crimen organizado, nuestro sistema es poco eficiente. Basta simplemente ver lo que ha pasado justamente, por ejemplo, con el caso SQM, Penta y otros más, y otros casos más justamente, y lo que tiene que ver justamente con la persecución de lo que tiene que ver con la droga, para ver esencialmente que nuestro sistema adolece de problemas fundamentales. Eso sí, que obviamente es mucho mejor que el sistema antiguo. El sistema antiguo, el antiguo proceso penal, solo servía para perseguir los delitos, digamos, que tienen que ver con la ida al cole. Para nada más servía que el sistema. El de ahora sí que sirve para más cosas, pero ojo, es bastante poco eficiente en la persecución de los sistemas en los cuales hay estructuras complejas de criminalidad o en los cuales existe justamente una estructura detrás que soporta o promueve la comisión de ilícitos. ¿Qué nos falta también en este proyecto? Solo yendo al ámbito, a la dimensión
podríamos nosotros decir, de la reforma al Código Procesal Penal? Bueno, falta, por ejemplo, regular de manera sistemática las medidas intrusivas de carácter general. Nosotros tenemos un apartado general de las medidas intrusivas que nos diga cuáles son los criterios. De hecho, la mayor parte de los jueces de garantía otorgan las medidas intrusivas sin, en realidad, una mayor fundamentación, y eso todo el mundo lo sabe. Es bastante fácil obtener una medida intrusiva. En consecuencia, ahí tenemos un problema número uno que hay que atender. Segundo, recoger la regulación sobre vigilancia acústica. No es posible que no tengamos un régimen de vigilancia acústica. El régimen de interceptación de las comunicaciones es antiguo, es una cosa muy básica. Nosotros no tenemos el caso español, el caso alemán, el caso húngaro, el caso polaco, que se ha modificado hace bastante poco tiempo, nos muestra esencialmente cómo es esencial regular esta parte. ¿Por qué no decir también recoger justamente lo que se llama el registro remoto de sistemas informáticos, que no tenemos? En el caso español, en el caso inglés, etcétera, existen normas que permiten lo que podríamos llamar introducir troyanos con el objeto de obtener información de otros aparatos. Obviamente todo esto bajo el régimen del Estado de Derecho, con regulación, con intervención del juez de garantía y todo, pero eso existe y nosotros no lo tenemos. Nosotros nos faltan un montón de normas más. También obviamente el registro de los dispositivos de almacenamiento masivo informáticos, tampoco tenemos normas. Y no tenemos normas, y eso se puede ver en el caso, digamos, Penta y otros más que se han dado problemas en cuanto al Ministerio Público respecto a la recabación de información. Todo esto nos muestra que nosotros tenemos algo mucho más grave. Este es el primer paso para una cosa más grande. Tenemos que modificar el Código Procesal Penal en los aspectos, obviamente, regulatorios, en los procedimientos, pero también tenemos que hacerle caso a las otras dos cosas: reforma al Ministerio Público y reforma a la policía, especialmente esto último. No es posible que sigamos dándole, digamos, poder autónomo a la policía, y eso yo creo que no es la solución. La solución es someterlo más a control del Ministerio Público y de los jueces, no al revés. Eso no es la solución para hacer más efectiva y más eficiente la persecución penal. Basta simplemente ver lo que pasa en los países desarrollados. Estoy pensando en Alemania, estoy pensando en Italia, estoy pensando en Francia, estoy pensando en España, o Inglaterra también. Entonces, no es posible seguir así. Pero encuentro que, en todo caso, el proyecto va bien encaminado en esta primera etapa, que es justamente comenzar con, digamos, introducir nuevas técnicas. No voy a decir mucho respecto de lo que tiene que ver con este delito nuevo, justamente, que es, digamos, que reemplaza a la asociación ilícita, que se crean dos ahora, uno dedicado justamente para perseguir, digamos, cuando aquellas organizaciones que persiguen delitos, que serían las asociaciones delictivas, y aquellos los crímenes, las asociaciones criminales. Quizás lo único que me interesaría señalar, que me llamó la atención, que se cambia digamos, el verbo asociar ahora con justamente, o asociarse con, que forma parte de algo. Eso puede tener algunas consecuencias graves respecto de la prueba, obviamente, y hacer más difícil. Si ya el tema de imputar a una persona asociación ilícita, por regla general el Ministerio Público muchas veces lo hace con el objeto de tener más facultades investigativas, pero en el fondo finalmente no acusa por eso. Pero justamente si hay problemas en el actual modelo, esto va a ser peor, puede ser problemático que finalmente probar aquello. También obviamente la propuesta tiene que ver justamente sancionar más, en forma más fuerte o más dura al fundador. También es poco probable que vamos a ver quién es el fundador. Yo creo que eso es un tema que también habría que pensarlo. Pero en términos generales yo creo que yo estaría de acuerdo. Yo sé que esto proviene del proyecto de Código Penal y por tanto las explicaciones vienen dadas por los profesores que estudiaron digamos, este proyecto de reforma integral de nuestro sistema penal. Ahora, bajando a la técnica especial de investigación, a ver, yo en principio, en términos generales, que la interceptación de las comunicaciones, digamos, ahora, las telefónicas, obviamente se amplíe su rango de acción. Bueno, es una decisión político-criminal, uno podrá estar a favor o en contra, si es mejor o peor, pero una decisión político-criminal legítima del Estado, y por tanto no tengo mayores comentarios respecto a lo mismo. En cuanto a la interceptación, yo creo que hay un tema que no se ha tocado y creo que es muy importante. Sigo pensando, y es un tema que se ha dado mucho el hecho comparado, el tema de la conservación de los datos, justamente direcciones IP y otras cosas en los sistemas informáticos. En este caso, las empresas de telecomunicaciones en Chile utilizan el mínimo, el año para mantenerlo. Y esto es muy importante, hay que tener en consideración que en otros países la regulación es mucho más amplia el plazo, 3 años, y esto permite justamente que las investigaciones, que ustedes como sabrán, una investigación de un delito complejo no se puede dar en 3 meses, 4 meses, 5 meses, se da en varios años, y en consecuencia efectivamente uno debería tener en este punto una referencia más amplia. Yo creo que eso podría modificarse o podría ampliarse o tocarse. Obviamente también
tenemos, ¿cómo se llama?, que una cosa que no se abordó y que creo que es importante, tiene que ver justamente con la posibilidad de abordar el tema de cuándo se van a entregar las copias de las interceptaciones. Yo sé que se ha producido un cierto problema respecto de la notificación, etc., pero yo creo que es un tema relevante. No es tanto enredarnos con que notifica, etcétera, sino que cuándo se entregan. Y esto, obviamente, si uno mira en derecho comparado, se da cuenta que la cuestión fundamental en derecho comparado tiene que ver con un aspecto básico, que es que si yo acuso, ya, o sobreseyo definitivamente, en ese caso se va a entregar ya sea para una especie de discovery, para el juicio oral, o simplemente porque no se va a utilizar, porque son inútiles, se devuelven las copias de las interceptaciones. Pero claro, la otra cuestión es qué pasa con aquellos casos en los cuales no se utiliza eso, si un sobreseimiento temporal, o si se hace uso de la facultad de no perseverar. En ese caso, a mí me parece que la solución tendría que ser el plazo de prescripción, porque aún podría estar abierto, podría servir para la investigación. Yo creo que eso es un tema relevante, es un tema muy relevante, y que creo que no se ha abordado y no hemos digamos, enredado en el tema de la notificación. Ojo que cuando uno habla de notificación, uno tiene que tener en consideración que notificación se refiere a aquella persona que fue interceptada. Respecto a los terceros, yo creo que ahí hay que tener en consideración que ahí está la regla de los hallazgos casuales, y por tanto juega de una forma distinta, y por tanto esa perspectiva es bastante distinto la forma como se aborda. Entonces, yo creo que ahí habría que tener una discusión de fondo y meterlo en la nueva ¿cómo se llama?, reglamentación. En cuanto a la discusión si está bien o está mal que ahora esté sometido a estas reglas, digamos, de juez, ¿cómo se llama?, de garantía, la solicitud, etcétera. Yo en general creo que está bien que esté sometido a este proceso. Ahora, claro, basta simplemente ver si la normativa de la ley 20.000 se va a ver modificada o no por esto. Yo entiendo que no se modifica y por tanto siguen siendo las reglas de la 20.000 y acá se aplicaría para el resto de los ilícitos. Pero eso es un tema, y yo creo que está bien porque en definitiva la ley 20.000, la ley de tráfico, es para el derecho penal del enemigo, y proceso penal del enemigo. En consecuencia, traspasar toda esa normativa tan, podríamos decir, en la cual ya no se ve al imputado como un ciudadano, sino como un enemigo que hay que eliminar, traspasarlo al Código Procesal Penal en los mismos términos, creo que habría sido un error. En ese sentido, la regulación en este caso me parece más apropiada, y someter a los controles correspondientes justamente de los jueces de garantía y al principio de proporcionalidad. Insisto, todavía tenemos un problema. Si nosotros queremos que esto pase por la proporcionalidad, necesitamos darle al juez una obligación de que argumente en base a la proporcionalidad, darle criterio y manejarlo en la ley. O sea, introducir una parte general que obligue al juez a utilizar estos criterios. Piensen ustedes simplemente que cuando nosotros vemos una resolución que decreta una medida cautelar, ya podemos decir que algunas veces hay jueces que la fundamentan mejor o peor, pero en diligencia intrusiva, déjenme contarles que la verdad es que es bastante más penoso la situación. Y piensen ustedes que las diligencias intrusivas son bastante importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque la forma de poner término a las organizaciones criminales no es en base a otra cosa. Hay dos grandes formas: a través de la acción compensada en muchos casos, y a través, por otro lado, tenemos, ¿cómo se llama?, de las diligencias intrusivas tecnológicas, no las clásicas, las tecnológicas, que son las que nos faltan, ¿ya? Por tanto, es muy importante eso. Otra cosa que me parece interesante es, quizá hubiera sido bueno utilizar como otros países el tema de la historia ficticia que pueden tener los agentes encubiertos o reveladores. Yo creo que este punto, efectivamente, es la sola modificación del carné, de licencia de conducir, me parece bastante pobre. Creo que uno debería pensar en establecer como otro ordenamiento una especie de historia mucho más completa, que abarcara una más creíble en muchos más aspectos. Esto está muy reglamentado, reglado en el sistema norteamericano, o en el caso del sistema, en este caso húngaro, por ejemplo, que uno podría poner ahí los acentos. En todo caso, ¿cómo se llama? Insisto yo, como análisis global de, ¿cómo se llama?, del proyecto, yo creo que es un buen paso, un buen primer paso, no suficiente para mejorar la eficiencia y eficacia en la persecución penal de estructuras complejas delictivas. Vuelvo a repetir lo mismo: nuestro sistema no es un sistema que permita ser eficiente en la persecución de estructuras delictivas complejas. Nosotros solo manejamos, y nosotros solo somos eficientes, y esto es una cosa que hay que decirla, en delitos simples, sencillos.
¿ya? De sangre, ¿ya? O de contrapropiedad sencillo, o digamos, podríamos decir los más clásicos. En las investigaciones o en investigaciones complejas, nuestro sistema ha demostrado poca o escasa eficiencia, ¿ya? Y eficacia en la persecución. Y ojo que esto es muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de lo que pueden opinar muchas personas, nosotros y el Parlamento no saca nada con subir las penas. ¿Saben cómo se logra efectivamente la prevención? En Estados Unidos está establecido, está claro que la prevención no se logra con subir las penas, se logra con que el sujeto tenga claro que va a ser condenado. Eso produce prevención. No que yo suba la pena, porque yo subo la pena simplemente voy a preguntar, bueno, ¿cuánta probabilidad hay que yo pueda caer y que pueda ser condenado? En base a todos los problemas que he hecho yo, la probabilidad en un delito complejo es que yo nunca voy a ser condenado, a pesar que tenga las penas del infierno. Ahora, si yo voy a un país en que me dicen, ¿sabe qué? Usted la probabilidad que sea condenado es tan alta, entonces ahí juego yo, me digo, entonces no lo hago, porque obviamente voy a ser condenado, porque la probabilidad que sea condenado es alta. Y eso es un tema que hay que hacer. No sacamos nada con subir las penas. Eso es, digamos, o es una forma de populismo penal. Lo que tenemos que hacer es más eficiente el sistema, para que en el fondo, si subimos las penas, sean efectivas y si realmente se condena a la gente. Creo que justamente es un tema fundamental eso. Una reforma real del sistema tiene que incluir, insisto, todo, la reforma de los procesos, con esta materia, aprobarlo, y también con modificaciones, por supuesto, aprobarlo, pero introducir otras más que acabo de señalar hace un rato. La reforma de las policías, que no puede esperar. Y obviamente una reforma también al Ministerio Público en aquellos aspectos que pueda tener, o que pueda ser, digamos, deficitario. Todo eso va a llevar a que, en definitiva, cuando un sujeto se enfrente a un ilícito de cuello y corbata, se enfrente a una organización criminal, etcétera, se lo piense 2 veces, porque la probabilidad de ser condenado es tan alta, ¿ya?, que se va a pensar, además, que va a perseguir al de arriba, no al soldado, porque la idea es o sea, la posibilidad que tú tienes de finalmente castigar al soldado, el soldado es de fácil reemplazo, es muy fácil de reemplazo. No sacamos nada con meter en la cárcel solo a los soldados, hay que meter al de arriba. ¿Cómo se mete al de arriba? A través de las técnicas de investigación de Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, lo que acabo de señalar yo hace un rato, una de las más eficientes es justamente a través de los registros remotos, sistemas informáticos, programas espía. Eso es tecnología. Solo cuando tengamos tecnología en la persecución penal, una policía que acorde con ello y un ministerio público que funcione para lo mismo, con los procedimientos adecuados, lograremos la prevención. Y solo así bajaremos la criminalidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Núñez. Agradecemos mucho su exposición. Si cuenta con ella por escrito, también le agradecemos que nos haga llegar a la Secretaría para poder incorporarla a la tramitación de esta norma. A continuación vamos a dar la palabra al profesor Enrique Aldunate. Profesor Aldunate. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludo a esta honorable comisión y desde ya, bueno, manifestar que estoy muy de acuerdo con varias de las cosas que el profesor Raúl Núñez ha mencionado, por lo tanto, en esos puntos, digamos, haré, digamos, una omisión de los temas que se habían delineado inicialmente. Ahora, como primera cuestión, señor presidente, honorables diputadas y diputados, una de las cuestiones más controvertidas, ya lo señaló el profesor. Diputado Pardo, por favor. ¿Aló? Disculpe. No, tranquilo. Disculpe, don Enrique. Ahí sí. Continúa, profesor Aldunate, por favor. Ya. Oiga, entonces, en ese contexto, naturalmente, este proyecto se incardina en un esfuerzo por superar el estatuto actual que tiene la asociación ilícita. Y la asociación ilícita tiene un déficit estructural ya bastante reconocido en la jurisprudencia penal chilena. Si uno, por ejemplo, observa uno de los fallos rectores, que es el 7782 del año 2008 de la Sala Penal de la Corte Suprema, en su considerando 13º, ya la Corte Suprema señalaba que, y como había tenido la oportunidad de ver anteriormente en otro precedente, el delito de asociación ilícita, dice la Corte, y cito en este punto textual, presidente, su concepto debe quedar perfectamente delimitado de los supuestos de codelincuencia o de tratamiento del consorcio para delinquir. La organización
criminal comprende todos los supuestos en que dos o más personas elaboren en común un proyecto delictivo de acuerdo con un programa y medios eficientes para desarrollarlo, más allá del simple concierto de voluntades o pactum acaceleris que señala la Corte. Entonces, en ese contexto, señor presidente, es que uno de los problemas que nosotros avisoramos si revisamos el Código Penal vigente en lo que es la redacción de la asociación ilícita, no se logra aprender de manera definitiva cuáles son, digamos, los elementos que pueden ser constitutivos de esta forma especial de incriminación. En el sentido que tradicionalmente, y eso lo vemos también en los tipos penales especiales, de las leyes especiales, en la ley de drogas, en la ley de lavado de activos y otros ejemplos que existen, que el deslinde entre la coautoría como forma de participación versus la pretensión de sanción autónoma para una hipótesis delictiva que sería esta asociación delictiva, la cuestión no queda para nada clara y eso explica en cierta medida los fracasos que ha tenido reiteradamente su aplicación en la práctica. Ahora, superada esta cuestión preliminar, naturalmente nosotros observamos que el proyecto hace suyo ya una tendencia que se puede apreciar en las diversas tentativas de codificación que se han planteado por diversas comisiones a nivel nacional, ya en el proyecto del 2014 del presidente Piñera en su primer mandato, el de la presidenta Bachelet del año 2015 y en la última propuesta ahora 2018 también del presidente Piñera. En todas estas propuestas de codificación existe claramente un cierto consenso en el sentido de que hay que dar un tratamiento distinto a la cuestión o al fenómeno de la asociación ilícita en esta vertiente más moderna de la asociación delictiva o la asociación criminal. Y en ese contexto naturalmente aparecen ya ciertos deslindes, ¿cierto? Una cuestión que es evidente, el castigo a quien funda esta organización, pero a su parte también a castigar a aquellos partícipes activos. Ojo con esa cuestión. En la doctrina, el partícipe pasivo de la organización no necesariamente responde por este delito. Entonces es un tema de dilucidar en el proyecto. Es la participación activa la que resulta relevante desde el punto de vista de la incriminación para los efectos de esta participación en esta estructura que cuenta con medios idóneos, que tiene una sostenibilidad en el tiempo y que naturalmente tiene medios idóneos para la comisión de aquellos delitos que proyecta cometer. Y en ese punto también es bueno destacar lo que ya señaló el profesor Bascuñán en la sesión del día lunes, que hay un problema también estructural del proyecto, en el sentido de que esta distinción entre los simples delitos y el crimen genera una autoexclusión y una inconsistencia, en el sentido de que debería plantearse una figura, por así decirlo, un tipo base o básico, que sería la asociación delictiva en términos así genéricos, y eventualmente esta asociación criminal como una forma ya cualificada, es decir, una forma agravada eventualmente de esta modalidad especial delictiva. Entonces, sobre este punto también es muy importante destacar que, si bien uno tiende a estar de acuerdo con esta reestructuración necesaria desde el punto de vista, también no debemos olvidar un poco el debate acerca del bien jurídico. Yo sé que hay algunos partidarios de desaprenderse este concepto, pero el bien jurídico siempre cumple una función bien relevante en la delimitación del ejercicio del poder punitivo, en determinar si el legislador puede adoptar o no una decisión político-criminal de por qué en este caso se justifica o no esta incriminación. Y ahí, naturalmente, solo de modo titular, recordar que esto ha sido bastante discutido ya de antaño desde la perspectiva de la doctrina de la autotutela del Estado, vale decir, aquello que el delito ofende en el caso de las asociaciones criminales es el propio poder del Estado, es decir, su primacía en cuanto a institución política y jurídica, comprometiendo la existencia de la institución. Luego, digamos, ya aparece, digamos, la doctrina del orden público, en el sentido que el orden público tiene un significado más restringido que esta primera concepción de un carácter muy autoritario, y que en cierta medida dice lo que se trata de proteger a través de esto es la buena marcha regular de la vida social, una armónica y pacífica coexistencia de los ciudadanos bajo la soberanía del Estado de Derecho. Y claro, uno podría tender a compartir eso cuando ve que las poblaciones, las personas no están llevando una vida tranquila, es angustiante, digamos, el día a día de las personas que sucumben, por ejemplo, todo el fenómeno, digamos, de la violencia en poblaciones con disparos, digamos, que llegan a las casas, que matan personas, y uno podría decir, mire, sí tiene algún sentido esto, ¿ya? Y así llegamos a una tesis más reciente, que es la tesis de la anticipación, vale decir que en la asociación criminal lo que se está tratando de proteger es derechamente la tutela penal de bienes jurídicos
en los cuales la asociación delictiva, la asociación criminal, constituye frente a ciertos delitos cometidos por la misma una fuente de peligro incrementado. Es decir, que reduce las barreras inhibitorias de los miembros de la organización para la comisión de estos delitos y, en definitiva, facilita en términos técnico-materiales su concreción. Entonces, bajo esa perspectiva, naturalmente el legislador tiene que tomar una decisión. Y eso, naturalmente, siempre es bueno recordar que el bien jurídico juega un rol en la teoría del delito, en la aplicación práctica de los tipos penales y, naturalmente, contiene cualquier, digamos, embestida autoritaria. Entonces, en esa perspectiva, naturalmente, ahí hay una decisión que adoptar, en definitiva, acerca de cuál va a ser el modelo más idóneo desde el punto de vista de esta estructura de la asociación delictiva. Otra cuestión que tocó el profesor Núñez, que también es bien interesante y toca también con lo sustantivo, naturalmente, es el tema del ejemplo de los soldados, ¿cierto? Estos regímenes que están funcionando en estas organizaciones, que se nutren de personas que son fácilmente intercambiables. Y eso nos lleva a recordar una vez más, la idea es roxiniana, inicial de el dominio del hecho a través del dominio de voluntad en virtud de una organización, el dominio por organización, por así decirlo, que si bien Roxina abandonó la idea en aquellas organizaciones que no tenían el carácter estatal fundamentalmente, sí, digamos, para algunos autores subsiste. De hecho, Silva Sánchez revisaba recién una monografía del profesor Silva Sánchez que precisamente dentro de la idea de la intervención a través de organizaciones delictivas también hacía suyo el planteamiento de que existiría un dominio de organización. Y el dominio de organización también nos lleva a esa paradoja que efectivamente uno de los rasgos característicos es precisamente la fungibilidad del ejecutor. Es decir, el ejecutor es fácilmente intercambiable. Después de que eventualmente se neutraliza uno, otro va a pasar a ocupar su lugar. Por lo tanto, es bien relevante lo que decía el profesor Núñez al respecto y por qué es importante, naturalmente, focalizar, digamos, la dirección sobre cuál es justamente el objeto dentro de esta organización que permita, en definitiva, terminar con su funcionamiento. Desde la perspectiva también ya derechamente del proyecto se debe también hacer notar lo siguiente, que el proyecto no se hace cargo de una solución uniforme a propósito de esta propuesta de organización delictiva, tratándose de las hipótesis especiales previstas en el artículo 16 de la ley 20.000, en el artículo 28 de la ley de lavado de activos, en la ley de seguridad del Estado, en el artículo primero, literal F, y en la ley siempre polémica sobre conductas terroristas, que también en su artículo segundo tiene una variante de asociación para cometer estos delitos. De hecho, me permito en ese punto detenerme para recordar que tuve el honor el año 2014, principio del 2015, junto a los profesores Juan Pablo Hermosilla, Juan Pablo Mañalich, Juan Pablo Cox, Héctor Hernández, la profesora María Inés Horvitz, el profesor José Ignacio de Núñez, Javier Couso y entiendo que están todos ellos, en participar en la redacción de una propuesta para superar el déficit estructural que tiene la llamada ley antiterrorista, concepto siempre poroso, como lo describe Fletcher, en el sentido de entender al terrorismo como una forma cualificada de organización criminal. Al margen de esa consideración, que no tiene que ver con este proyecto, las propuestas procesales que redactaron la profesora Horvitz y el profesor Hernández tocan el punto en varios aspectos que ha señalado el profesor Núñez. ¿En qué sentido? Y acá, entrando derechamente en lo que se plantea en el proyecto, una primera cuestión es que esta ampliación inusitada de la posibilidad de llevar a mano técnicas especiales de investigación para todos los delitos es problemática. Eso, digamos, no tiene ninguna fundamentación político-criminal, eso va a tender a una mala focalización y a un uso abusivo de estos instrumentos justamente para sancionar cuestiones que son de bagatela. Esa es la verdad de las cosas. Por lo tanto, en el fondo lo que hay que hacer ahí, y en la propuesta que nosotros planteamos en el año 2014-2015, fue decir, mire, son solo estos delitos en las cuales el quantum de la pena o eventualmente la significación político-criminal relevante que pueda tener ciertas formas delictivas las que autorizan el uso de estas técnicas. Y eso obliga al legislador a definir, pero plantear en términos generales que todo universo de simples delitos o delitos que lleven aparejada la pena de crimen puedan ser susceptibles de esto es una manera relevante de dejar en la práctica esta nueva legislación en la nada misma. O que en definitiva se utilice abusivamente para perseguir a este traficante callejero que se robó unos lápices, en fin,
pero en definitiva el foco de la orientación político-criminal se diluye con una regla como esa. Lo que hay que hacer es ahí, definitivamente, es un numerus clausus, son solo estas conductas delictivas de relevancia las que pueden ser objeto de este tipo de técnicas especiales de investigación. Ahora, eso va de la mano también con dos cuestiones que también resultan bien importantes destacar. Una cuestión es el famoso asunto del agente revelador. Eso, desde el punto de vista del Estado de Derecho, es una institución bastante cuestionable. Yo sé que existe la ley de droga, el profesor Núñez ha dicho que es un caso paradigmático de derecho penal del enemigo, de Feinstrafrecht, y más allá, incluso un caso paradigmático de derecho procesal penal del enemigo. ¿Ah? Entonces, como lo ha destacado recientemente Francisco Muñoz Conde en España. En ese contexto, yo en general, y lo sostuve también en esta comisión, yo soy contrario a la figura del agente revelador, porque en definitiva, tal como lo hace Braun en Alemania, en una monografía clásica del derecho penal... Disculpe, profesor Aldunate, lo que pasa es que estamos en votación en la sala. Perfecto. Entonces yo les voy a pedir, primero, la anuencia para poder extender esta sesión en 30 minutos, a partir de las 7. Maite, ¿usted no está de acuerdo? Sí, extender. Disculpe, diputado. Tengo a las 7:30 otro compromiso. Hasta las sí, pero va a ser mucho antes, diputado Orsini. La idea es poder suspender ahora, ir a votar y volver a terminar con Enrique, y también someter a consideración a ustedes la posibilidad de votar en general por unanimidad este proyecto y terminarlo. ¿Les parece? Sí. Suspendemos entonces. Gracias, Enrique. Gracias, profesor Núñez. A las 7 entonces, a las 7 me reconecto, ¿cierto? Sí, por favor. Presidente, ¿podría pedir la unanimidad? No, ya, era para que pidiera la unanimidad para que votáramos en general. Sí, tenemos la unanimidad para votar en general. Terminada la sesión. Ya, bueno, ahí la pide, ya, perfecto. A las 7, ok. Suspendemos, volvemos a las 7. Ya. Gracias. Que nos hayan acompañado y pedirle las disculpas del caso chiquillo, ¿vale? Así que había consideración de la problemática reglamentaria y que están en paralelo en la sala, se levanta la sesión. Muchas gracias.